Hola, mi nombre es Roberto. Tengo 67 años, y esta es la historia de cómo una Navidad cambió para siempre mi relación con mi único hijo. Es una historia sobre tradiciones rotas, silencios que duelen más que las palabras, y sobre cómo a veces el amor también debe tener límites. Déjame empezar por el principio. Durante 35 años estuve casado con Elena, la mujer más maravillosa que pudo existir. Ella era quien organizaba las Navidades en nuestra casa. Desde noviembre ya estaba planeando el menú, decorando cada rincón con esas luces doradas que tanto le gustaban, y asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para cuando llegara nuestro hijo Carlos con su familia. Elena murió hace 3 años. Un cáncer que se llevó no solo mi corazón, sino también el alma de nuestra casa. Esos primeros diciembres sin ella fueron los más duros de mi vida. Intenté mantener las tradiciones como ella las había hecho, pero todo se sentía vacío, forzado. Carlos venía con su esposa Patricia y los niños, pero yo notaba que era más por compromiso que por genuino deseo de estar conmigo. Carlos siempre fue un niño sensible, muy apegado a su madre. Cuando era pequeño, me seguía por toda la casa preguntándome sobre todo. Pero algo cambió cuando se casó con Patricia hace 8 años. No es que ella sea una mala persona, pero viene de una familia adinerada, con ideas muy claras sobre lo que está bien y lo que no. Y aparentemente, un viudo jubilado que vive solo en una casa demasiado grande para él no encaja en su definición de lo ideal. Después de que Elena muriera, noté cómo las visitas de Carlos se volvieron más cortas, más esporádicas. Patricia siempre tenía excusas, que los niños tenían compromisos, que ella no se sentía bien, que preferían pasar tiempo en su propia casa. Yo lo entendía, o al menos trataba de entenderlo. La vida sigue, las personas cambian, las prioridades se acomodan. Pero hay algo que quizás no mencioné antes y que es importante para esta historia. Cuando Carlos se casó, él y Patricia quisieron comprar una casa en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Era hermosa, pero estaba completamente fuera de su presupuesto. Yo acababa de vender mi empresa, tenía los recursos, y qué padre no querría ayudar a su hijo a construir su futuro, ¿verdad? Les di el dinero para el enganche y me hice cargo de los pagos mensuales de la hipoteca. No era una carga para mí, y pensé que sería mi manera de asegurarme de que mis nietos crecieran en un buen lugar. Carlos me prometió que cuando su situación financiera mejorara, él tomaría la responsabilidad. Eso fue hace 6 años. Este año, después de 2 Navidades donde sentí que estaba siendo tolerado más que bienvenido, decidí hacer un esfuerzo extra. Compré regalos costosos para los niños, planifiqué un menú que sabía que le gustaba a Patricia, incluso contraté a alguien para que decorara la casa como Elena solía hacerlo. Quería que esta Navidad fuera especial, que sintiéramos otra vez esa conexión que habíamos perdido. El 20 de diciembre llamé a Carlos para confirmar los detalles de la cena de Nochebuena. Sonaba distante, como siempre últimamente. Papá, necesito hablar contigo sobre la Navidad. Me dijo con ese tono que ya conocía, el mismo que usaba cuando de niño había roto algo y sabía que se iba a meter en problemas. Por supuesto, hijo, ¿qué necesitas? ¿Quieres que prepare algo diferente para los niños? No, papá. Es que Patricia y yo hemos estado hablando, y creemos que este año sería mejor pasar la Navidad solos. Como familia nuclear, ¿entiendes? Los niños están en una edad donde queremos crear nuestras propias tradiciones. Me quedé en silencio por unos segundos. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Nuestras propias tradiciones? Pregunté, tratando de mantener la voz calmada. Carlos, siempre hemos sido una familia. Tu madre y yo. Mamá ya no está, papá, me interrumpió. Y nosotros necesitamos espacio para hacer las cosas a nuestra manera. Espero que lo entiendas. Claro, mentí. Lo entiendo perfectamente. Perfecto. Te llamo después de Año Nuevo para ponernos al día. ¿Te parece? Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en mi silla, mirando el teléfono. Afuera estaba comenzando a nevar, y las luces que había puesto en el jardín se veían hermosas contra el cielo gris. Elena siempre decía que la nieve en Nochebuena era una bendición, pero ese día se sentía más como una burla. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces para caminar por la casa. Pasé por la habitación que Elena había convertido en su estudio de costura, donde guardaba todos los adornos navideños organizados en cajas perfectamente etiquetadas. Abrí una de ellas y encontré un adorno que Carlos había hecho en la escuela cuando tenía 7 años. Era una estrella de papel dorado con su nombre escrito con marcador rojo.
Elena lo había conservado todos estos años. Los días siguientes pasaron como en cámara lenta. Desempaqué todas las decoraciones que había puesto, guardé los regalos que había comprado, cancelé la cena que había encargado. Cada acción se sentía como una pequeña muerte, como si estuviera enterrando no solo esta Navidad, sino todas las Navidades futuras. El 23 de diciembre decidí salir a caminar. Necesitaba aire fresco, alejarme de la casa que ahora se sentía más vacía que nunca. Caminé por el centro comercial, viendo a las familias hacer sus últimas compras navideñas. Padres cargando bolsas mientras los niños los jalaban hacia las tiendas de juguetes. Abuelos eligiendo regalos con esa sonrisa especial que solo aparece cuando compras algo para tus nietos. Me detuve frente a una juguetería. En el escaparate había un tren eléctrico, igual al que le había regalado a Carlos cuando tenía 8 años. Él había pasado toda la mañana de Navidad armándolo conmigo, y luego Elena nos había encontrado en el suelo de la sala, jugando como dos niños. ¿Está buscando algo especial?, me preguntó la vendedora cuando entré. No, le dije, solo estaba recordando. Esa noche, Nochebuena, preparé una cena sencilla para mí. Pasta con salsa marinara, una ensalada pequeña, una copa de vino tinto. Puse música navideña de fondo, las mismas canciones que Elena y yo solíamos escuchar. Intenté comer, pero cada bocado sabía a soledad. A las 8 de la noche sonó mi teléfono. El corazón me dio un salto. Era Carlos. Papá, ¿cómo estás? Solo quería desearte feliz Nochebuena. Estoy bien, hijo. Gracias. ¿Cómo están los niños? Muy emocionados. Patricia está terminando de cocinar. Los niños preguntaron por ti. Salúdalos de mi parte. Lo haré. Bueno, papá, te dejo porque tenemos que terminar de preparar todo. Por supuesto. Que tengan una hermosa noche. ¿Tú también, papá? Te quiero. Yo también te quiero, Carlos. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Esas 3 palabras al final se sintieron como una curita sobre una herida profunda. Útil, pero insuficiente. Después de la cena recogí la mesa y lavé los platos. Luego me senté en mi silla favorita, la misma donde Elena solía hacer punto mientras veíamos películas navideñas. Saqué mi álbum de fotos y empecé a pasar las páginas lentamente. Allí estábamos Elena y yo el día de nuestra boda, jóvenes y llenos de sueños. Luego Carlos de bebé, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Navidades con el árbol lleno de regalos y nuestras caras llenas de felicidad. Elena embarazada de Carlos, tocándose la barriga con esa sonrisa que solo las madres conocen. Había una foto en particular que me hizo detenerme. Era de la Navidad del año pasado. Estábamos todos juntos frente al árbol, pero, si observabas con cuidado, podías ver la distancia. Carlos y Patricia en un extremo con los niños, yo en el otro extremo, y un espacio vacío en el medio donde solía estar Elena. Ya era esa distancia la que me había estado doliendo todo este tiempo, no solo la exclusión de esta Navidad. Esa noche me acosté tarde, pero desperté temprano. Era 25 de diciembre, Navidad. Afuera el sol brillaba sobre la nieve que había caído durante la noche. Era el tipo de mañana navideña que Elena habría llamado perfecta. Me preparé un café y me senté junto a la ventana de la cocina. Desde allí podía ver la casa de mis vecinos, los Morrison. Ellos tenían 3 hijos adultos, y esa mañana vi cómo llegaban uno por uno con sus familias. Niños corriendo por el jardín, adultos cargando platos de comida, abrazos en la puerta, risas que se escuchaban hasta mi cocina. Fue en ese momento que algo cambió dentro de mí. No fue rabia, no fue dolor. Fue algo más frío, más claro. Fue el entendimiento de que el amor no puede ser unilateral para siempre, que la generosidad sin reconocimiento se vuelve, eventualmente, una forma de autodestrucción. Me levanté de la mesa, fui a mi estudio y saqué una carpeta que tenía guardada en mi escritorio. Dentro estaban todos los documentos relacionados con la hipoteca de la casa de Carlos, los pagos automáticos que salían de mi cuenta cada mes, el acuerdo que habíamos firmado donde se comprometía a tomar la responsabilidad cuando pudiera. Tomé mi teléfono y marqué el número de atención al cliente de mi banco. Buenos días, mi nombre es Roberto Méndez. Necesito cancelar una transferencia automática. Por supuesto, señor Méndez. ¿Me puede proporcionar el número de cuenta y el monto de la transferencia? Le di toda la información. La representante me confirmó que los pagos automáticos quedarían cancelados inmediatamente. ¿Hay alguna razón particular para la cancelación?
Señor Méndez, solo por nuestros registros. Sí, dije con una voz más firme de lo que había tenido en semanas. Ya no es necesario. Después de colgar me quedé sentado en mi escritorio, mirando los documentos. No sentí remordimiento, no sentí satisfacción. Solo sentí una extraña sensación de alivio, como cuando finalmente tomas una decisión que has estado posponiendo por mucho tiempo. El resto del día de Navidad lo pasé haciendo cosas que no había hecho en años. Leí un libro completo, escuché música que Elena y yo solíamos disfrutar. Cociné una comida elaborada solo para mí. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz conmigo mismo. Los siguientes días fueron tranquilos. Año Nuevo llegó y se fue sin mayor ceremonia. Yo sabía que tarde o temprano Carlos se daría cuenta de lo que había pasado. Los pagos de hipoteca generalmente se procesan los primeros días del mes. El 3 de enero recibí un mensaje de texto de Carlos. Papá, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido una buena Navidad y Año Nuevo. No respondí. El 4 de enero, otro mensaje. Papá, me gustaría verte pronto. ¿Qué tal si almorzamos esta semana? Tampoco respondí. El 5 de enero sonó mi teléfono. Era Carlos. No contesté. El 6 de enero recibí 3 llamadas de Carlos y 2 mensajes más. El último decía, Papá, estoy preocupado. Por favor, llámame. Esa tarde, Carlos llegó a mi casa sin avisar. Escuché su auto en la entrada y lo vi a través de la ventana. Se veía nervioso, preocupado. Tocó el timbre varias veces, pero no le abrí. Papá, sé que estás ahí. Tu auto está en la entrada. Por favor, ábreme. Solo quiero saber si estás bien. Me quedé en silencio, sentado en mi silla, escuchando su voz a través de la puerta. Papá, si no me abres voy a llamar a la policía para que verifiquen que estés bien. Finalmente me levanté y abrí la puerta. Hola, Carlos. Papá, gracias a Dios. Estaba muy preocupado. ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Por qué no respondiste mis mensajes? Entra, le dije simplemente. Caminamos hacia la sala. Carlos se veía agitado, nervioso. Yo me senté en mi silla habitual y él se quedó de pie. Papá, ¿qué está pasando? No has respondido mis llamadas en una semana. Estaba pensando que tal vez estabas enfermo. No estoy enfermo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estás molesto por lo de la Navidad? Porque si es eso, puedo explicarte. No necesitas explicarme nada, Carlos. Entiendo perfectamente tu posición. Se quedó callado por un momento, estudiando mi expresión. Entonces, ¿por qué no me has contestado? Porque a veces es mejor el silencio. Carlos se sentó finalmente en el sofá, frente a mí. Papá, siento mucho lo de la Navidad. Sé que sonó duro, pero Patricia y yo realmente queríamos empezar nuestras propias tradiciones. No era nada personal contra ti. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí. Y también sé que tienes todo el derecho de tomar esas decisiones. Son tu esposa y tus hijos. Yo lo entiendo. Carlos parecía confundido por mi tranquilidad. Entonces, ¿no estás molesto? No estoy molesto, Carlos. Estoy en paz. En ese momento sonó su teléfono. Lo miró y vi cómo su expresión cambió completamente. Se puso pálido. ¿Qué pasa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es el banco. Dicen que el pago de este mes de la hipoteca fue rechazado, que no había fondos suficientes en la cuenta. Ah, dije simplemente. Pero eso es imposible. Tú siempre. Se detuvo y me miró directamente a los ojos. Papá, ¿cancelaste los pagos? Sí. ¿Por qué? Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana. Afuera, los Morrison estaban jugando en la nieve con sus nietos. Una escena perfecta de felicidad familiar. Carlos, durante 6 años he estado pagando tu casa. Durante 3 años he estado tratando de mantener vivas las tradiciones familiares que tu madre creó. Durante los últimos 2 años he sentido que soy más una obligación que una alegría en tu vida. Eso no es cierto, papá. Me volteé para mirarlo. ¿No es cierto? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para conversar? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin que fuera una fecha especial o porque necesitabas algo? Carlos abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Esta Navidad me dijiste que yo no era bienvenido en tu celebración familiar. Y está bien, Carlos. Entiendo que quieras crear tus propias tradiciones.
Pero también entendí algo más esa noche. ¿Qué? Si no soy bienvenido como familia, entonces mi dinero tampoco debería serlo. Carlos se quedó completamente callado. Pude ver en sus ojos el momento exacto en que entendió las implicaciones de lo que había hecho. Papá, nosotros, no puedo pagar esa hipoteca. No con mi salario actual. La casa, podríamos perderla. Lo sé. ¿Y no te importa? Me senté de nuevo en mi silla y lo miré directamente. Carlos, durante toda tu vida he tratado de darte lo mejor que he podido. Tu educación, tu primera casa, tu boda, el enganche de esta casa, los pagos mensuales. Lo hice porque te amo y porque quería asegurarme de que tuvieras un buen futuro. Y yo lo aprecio, papá, realmente lo aprecio. Pero en algún momento, mi amor se volvió una expectativa. Mi generosidad se volvió algo que dabas por sentado. Y yo me volví alguien que estaba ahí solo para resolver problemas financieros, no para compartir momentos familiares. Carlos bajó la cabeza. Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que hablamos de algo que no fuera dinero o favores? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento desde que murió tu madre? ¿Cuándo fue la última vez que actuaste como si realmente quisieras pasar tiempo conmigo? El silencio en la sala era ensordecedor. No sabía que te sentías así, dijo finalmente. ¿Por qué nunca preguntaste? Carlos se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Papá, sé que he sido un mal hijo últimamente. Sé que me he alejado demasiado. Pero por favor, no hagas esto. La casa es todo lo que tenemos. Los niños van a la escuela del barrio. Patricia tiene sus amigas ahí. Toda nuestra vida está construida alrededor de esa casa. Y construyeron esa vida excluyéndome de ella. Fue solo una Navidad. No, Carlos, no fue solo una Navidad. Fue el símbolo de 3 años de distancia creciente. Fue la confirmación de que ya no tengo un lugar en tu vida, excepto como un cajero automático. Carlos se detuvo frente a mí. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas que haga para que cambies de opinión? No quiero que hagas nada, Carlos. Esta no es una negociación. Es una consecuencia. ¿Una consecuencia de qué? De elegir tratarme como un extraño en lugar de como tu padre. Carlos se sentó de nuevo, esta vez con la cabeza entre las manos. Papá, por favor, sé que he cometido errores. Sé que he sido distante. Pero somos familia. Tu familia. La familia no se trata solo de sangre, Carlos. Se trata de elección. Cada día eliges si quieres a alguien en tu vida o no. Y tú has estado eligiendo no tenerme en la tuya. Eso no es verdad. ¿No? Entonces explícame por qué me siento más solo ahora que cuando realmente estaba solo después de que murió tu madre. Carlos levantó la cabeza y me miró. Por primera vez en años, vi lágrimas en sus ojos. No sabía que te sentías tan solo. ¿Por qué nunca te importó preguntarlo? Si me importa, papá, claro que me importa. Entonces, ¿por qué fue más fácil excluirme de la Navidad que incluirme? ¿Por qué fue más fácil evitar mis llamadas que contestarlas? ¿Por qué fue más fácil tomar mi dinero que tomar mi compañía? Carlos no tenía respuesta para eso. Papá, si vuelvo a incluirte en todo, si vuelvo a ser el hijo que era antes, volverás a pagar la casa. La pregunta me dolió más de lo que esperaba, pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Carlos, el hecho de que esa sea tu primera pregunta me dice todo lo que necesito saber. ¿Qué quieres decir? Que sigues viendo esto como una transacción. Si haces X, yo haré, pero las relaciones familiares no funcionan así. Entonces, ¿qué quieres de mí? Me levanté de mi silla y caminé hacia él. No quiero nada de ti, Carlos. Esa es la diferencia. Yo te amo sin condiciones, pero eso no significa que vaya a permitir que me trates sin respeto. Yo te respeto, papá. ¿Respetar es excluir? ¿Respetar es ignorar? Respetar es dar por sentado. Carlos se quedó callado otra vez. Mira, hijo, no estoy tratando de arruinar tu vida. Estoy tratando de salvar lo que queda de nuestra relación. ¿Cómo es esto salvar nuestra relación? Porque finalmente estamos teniendo una conversación honesta. Por primera vez en años, estás aquí no porque necesites algo de mí, sino porque te importa lo que pase conmigo. Carlos me miró con una expresión que no había visto en mucho tiempo. Era la misma que tenía cuando era niño y había entendido algo importante. Papá, tienes razón.
He sido terrible contigo. He dado por sentado todo lo que has hecho por mí. Y lo de la Navidad fue cruel. No tenía derecho a excluirte así. Gracias por reconocerlo. Pero no hay manera de arreglar esto. No podemos empezar de nuevo. Podemos empezar de nuevo, Carlos, pero no donde terminamos. Tenemos que empezar desde un lugar diferente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres una relación conmigo, tiene que ser porque realmente me quieres en tu vida, no porque necesitas mi dinero. Y si quieres mi ayuda financiera, tiene que ser después de que hayamos reconstruido nuestra relación como padre e hijo. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? No lo sé, Carlos. El tiempo que tome. Carlos se quedó pensando por un largo momento. ¿Y mientras tanto? ¿Qué pasa con la casa? Mientras tanto, tendrás que encontrar la manera de manejar tus propias responsabilidades financieras, como cualquier adulto. Pero papá, es mucho dinero. No sé si podré. Carlos, durante 6 años no tuviste que preocuparte por eso. Ahora tienes que encontrar la manera. Tal vez necesiten conseguir una casa más pequeña. Tal vez Patricia necesite trabajar más horas. Tal vez necesites un segundo empleo. No lo sé, pero es tu problema que resolver. Eso suena muy duro viniendo de ti. ¿Sabes qué es duro, Carlos? Pasar la Nochebuena solo después de 35 años de pasarla en familia. Eso es duro. Carlos se levantó del sofá. Está bien, papá. Entiendo tu punto. Y tienes razón en estar molesto conmigo. Pero por favor, piénsalo. Somos familia, y las familias se perdonan. Las familias también se respetan mutuamente, Carlos. Y eso es algo que tenemos que reconstruir. ¿Cómo? Empezando por tratarnos como personas que realmente se importan el uno al otro, no como personas que se toleran por obligación. Carlos asintió lentamente. ¿Puedo? ¿Puedo empezar invitándote a cenar el domingo? Solo tú, Patricia, los niños y yo. Una cena normal de familia. ¿Por qué quieres hacer eso? Porque quiero que sepas que si te quiero en mi vida, papá. Y porque quiero que mis hijos conozcan realmente a su abuelo, no solo al hombre que aparece en las fiestas con regalos caros. Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. Me gustaría mucho cenar contigo el domingo, Carlos. ¿En serio? ¿En serio? Carlos también sonrió, pero luego su expresión se volvió seria otra vez. Papá, sobre la casa, entiendo que no vas a volver a pagar la hipoteca inmediatamente. Pero, ¿hay alguna posibilidad de que en el futuro, cuando hayamos arreglado las cosas entre nosotros? Carlos, lo interrumpí suavemente. Una cosa a la vez. Primero reconstruyamos nuestra relación. Después veremos qué más es posible. Está bien. Tienes razón. Se acercó a mí, por primera vez en años, me dio un abrazo real. No de esos abrazos rápidos y obligatorios de las fiestas, sino un abrazo de verdad, de esos que duran lo suficiente para que sepas que la persona realmente quiere abrazarte. Te amo, papá, y siento mucho haber sido tan mal hijo. Yo también te amo, Carlos. Siempre te he amado. Solo quería que fuera recíproco. ¿Lo es? Te prometo que lo es. Cuando Carlos se fue esa tarde, me quedé sentado en mi silla, mirando por la ventana. Ya no veía a los Morrison jugando en la nieve. El sol se estaba poniendo y las luces de las casas vecinas comenzaban a encenderse. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzado. No sabía si Carlos realmente cambiaría. No sabía si podríamos reconstruir nuestra relación. No sabía qué pasaría con su casa. Pero sabía que había hecho lo correcto. A veces el amor requiere límites. A veces la generosidad requiere condiciones. Y a veces, para salvar una relación, primero tienes que estar dispuesto a perderla. El domingo siguiente, Carlos llegó a mi casa a las 6 en punto con Patricia y los niños. Patricia se veía incómoda, pero hizo un esfuerzo genuino por ser amable. Los niños estaban emocionados de pasar tiempo conmigo sin la presión de una ocasión especial. Cocinamos juntos, jugamos cartas después de la cena, y por primera vez en años, tuvimos conversaciones reales. Carlos me preguntó cómo me había sentido después de la muerte de su madre, me contó sobre sus preocupaciones en el trabajo, me pidió consejos sobre los niños. No mencionamos la casa en toda la noche. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi estudio y saqué otra vez la carpeta con los documentos de la hipoteca. Los miré por un largo rato, pensando. 3 meses después,
Carlos había conseguido un segundo trabajo los fines de semana. Patricia había aumentado sus horas en su trabajo de medio tiempo. Habían puesto la casa en venta y estaban buscando algo más pequeño y más accesible para su presupuesto. También habían empezado una nueva tradición: cenar conmigo todos los domingos. Los niños ahora me llamaban regularmente para contarme sobre la escuela. Carlos y yo hablábamos por teléfono al menos 2 veces por semana, conversaciones reales sobre nuestras vidas, nuestros sentimientos, nuestros planes. Una tarde de abril, Carlos vino a visitarme solo. Papá, quería contarte que encontramos una casa que podemos pagar. Es más pequeña, en un barrio menos exclusivo, pero nos gusta. Los niños pueden seguir yendo a la misma escuela y podemos manejar los pagos con nuestros ingresos. Me alegra mucho escuchar eso, hijo. Y quería agradecerte. ¿Agradecerme qué? Por enseñarme a ser responsable. Por enseñarme que las relaciones no se pueden dar por sentado. Por no dejar que siguieras siendo un mal hijo. No eras un mal hijo, Carlos. Solo estabas perdido. Bueno, ya no estoy perdido. Y quiero que sepas que estos últimos meses han sido los mejores que hemos tenido como familia en años. Los niños están más felices, Patricia se siente menos presionada, y yo tengo a mi papá de vuelta. Yo también tengo a mi hijo de vuelta. Carlos sonrió y luego se puso serio. Papá, sé que dijiste que no habláramos de dinero hasta que arregláramos nuestra relación. Y creo que la hemos arreglado. ¿No te parece? Creo que hemos hecho un gran progreso. Entonces quiero preguntarte algo, pero no sobre que vuelvas a pagar mi casa. ¿Qué quieres preguntarme? ¿Te gustaría ser mi socio en un pequeño negocio? ¿Qué tipo de negocio? Patricia y yo hemos estado hablando sobre abrir una pequeña cafetería cerca del Parque Central. Ella es muy buena cocinando y horneando, y a mí siempre me ha gustado el servicio al cliente. Hemos estado ahorrando durante estos meses, pero necesitaríamos un inversionista para completar el capital inicial. ¿Y quieres que sea tu inversionista? Quiero que seas mi socio. No solo el dinero, sino también tu experiencia. Tú dirigiste una empresa exitosa durante años. Necesitamos tu conocimiento, tu guía. Sería un negocio familiar de verdad. Me quedé sorprendido. En todos los años que había ayudado a Carlos financieramente, nunca me había pedido mi opinión o mi experiencia. Siempre había sido solo sobre el dinero. ¿Realmente quieres mi participación en las decisiones de negocio? Papá, quiero tu participación en mi vida. El negocio sería solo una parte de eso. Y Patricia está de acuerdo con esto. Fue idea de ella. Dice que necesitamos tu sabiduría, no solo tu dinero. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la primavera había llegado y los árboles estaban floreciendo. Elena siempre decía que la primavera era la estación de los nuevos comienzos. Me encantaría ser tu socio, Carlos. ¿En serio? En serio, pero con una condición. ¿Cuál? Que sea un negocio real, con contratos legales, responsabilidades claras y ganancias compartidas según la inversión de cada uno. No quiero que sea otra forma de caridad disfrazada. Por supuesto, papá, eso es exactamente lo que queremos. 6 meses después, abrimos Elena's Café en honor a mi esposa. Carlos manejaba el servicio al cliente, Patricia se encargaba de la cocina, y yo supervisaba las finanzas y la administración. Los niños venían después de la escuela y hacían sus tareas en una mesa especial que habíamos puesto para ellos. El café se convirtió rápidamente en un lugar popular del barrio. Pero más que el éxito de negocio, lo que más me llenaba era ver a mi familia trabajando junta, tomando decisiones juntos, construyendo algo nuevo juntos. Una tarde de diciembre, casi un año después de aquella Navidad solitaria, estaba revisando las cuentas de café cuando Carlos se acercó a mi mesa. Papá, quería hablar contigo sobre algo. ¿Qué pasa? Es sobre la Navidad de este año. Sentí una punzada de ansiedad en el estómago. ¿Qué pasa con la Navidad? Patricia y yo hemos estado pensando, y nos gustaría que este año fuera especial. Queremos hacer una gran celebración familiar. ¿En su casa? No, papá. En la tuya. Queremos que sea como las Navidades que tenías con mamá. Queremos cocinar juntos, decorar juntos, crear recuerdos juntos. Los niños quieren ayudar a decorar el árbol como hacían con la abuela. Me quedé sin palabras por un momento. ¿Estás seguro? Patricia está de acuerdo. Papá, Patricia fue quien lo sugirió.
Dice que quiere conocer las tradiciones que mamá empezó y que quiere que los niños las conozcan también. Eso sería maravilloso, Carlos. Hay algo más. ¿Qué? Queremos que sea en Nochebuena y en Navidad. Queremos pasar las 2 noches contigo, como una familia de verdad. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. Papá, ¿estás bien? Estoy perfecto, hijo. Estoy perfecto. Esa Nochebuena, mi casa volvió a llenarse de vida. Patricia trajo las recetas que Elena había escrito a mano y que yo había guardado celosamente. Los niños decoraron el árbol con los mismos adornos que habían usado Elena y yo durante décadas, incluyendo esa estrella dorada que Carlos había hecho en la escuela. Después de la cena, nos sentamos en la sala y Carlos me pidió que les contara historias sobre su madre, sobre nuestras primeras Navidades juntos, sobre cómo había sido cuando él era pequeño. Papá, me dijo Carlos mientras los niños jugaban con sus regalos y Patricia terminaba de limpiar la cocina, quiero agradecerte por lo que hiciste el año pasado. Agradecerme por cancelar los pagos de tu casa. Agradecerte por enseñarme lo que realmente importa. Por no permitir que siguiera tomándote por sentado. Por amarme lo suficiente como para poner límites. Fue lo más difícil que he tenido que hacer como padre. Pero fue lo correcto. Mira dónde estamos ahora. Miré a mi alrededor. Mi casa estaba llena de risas, de conversación, de amor genuino. Los nietos jugando en el suelo donde Elena y yo solíamos sentarnos. Patricia guardando los platos en la cocina donde Elena había cocinado miles de comidas familiares. Carlos sentado en el sofá donde solía hacer sus tareas de la escuela. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Le dije a Carlos. ¿Qué? Que cuando dejé de tratar de comprar tu amor, finalmente lo recuperé. Nunca perdiste mi amor, papá. Solo perdiste mi atención. Y eso fue culpa mía, no tuya. Bueno, ya no importa. Lo que importa es que estamos aquí ahora. ¿Papá? Sí. El próximo año, cuando sea Navidad, ¿podemos hacer esto otra vez? Pero tal vez podríamos invitar también a Patricia's padres, para que sea una celebración aún más grande. Sonreí. Mi hijo, que el año anterior me había excluido de su Navidad, ahora quería hacer celebraciones aún más grandes e inclusivas. Me encantaría, Carlos. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, habían decidido quedarse en mi casa esa noche. Me quedé despierto un rato más, sentado en mi silla favorita, mirando el árbol de Navidad. Elena siempre decía que las Navidades eran mágicas porque reunían a las familias. Pero ese año aprendí que las familias no se reúnen por sí solas. Requieren trabajo, respeto mutuo y, a veces, decisiones difíciles. El año pasado, cuando cancelé los pagos de la hipoteca de Carlos, muchas personas habrían dicho que fui cruel, que fui duro, que no actué como un padre amoroso. Pero ahora, viendo mi familia durmiendo bajo mi techo, sabiendo que vinieron porque querían estar aquí y no por obligación, sé que fue la decisión correcta. A veces, para enseñar a alguien lo que realmente valoras, primero tienes que estar dispuesto a perderlo. A veces, para reconstruir algo, primero tienes que estar dispuesto a dejarlo caer. Y a veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es negarle lo que quiere hasta que aprenda a valorar lo que ya tiene. Esa Navidad recuperé a mi hijo. Pero más importante que eso, mi hijo recuperó a su padre. Y mis nietos conocieron al abuelo que su abuela Elena siempre quiso que conocieran. Al final, no se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba del respeto, del tiempo, de la atención, del amor genuino. Se trataba de ser una familia de verdad, no solo personas que comparten sangre y obligaciones financieras. Carlos ahora maneja completamente los pagos de su nueva casa. El café nos está dando buenas ganancias a los tres. Los niños vienen a visitarme no solo los domingos, sino cada vez que quieren pasar tiempo con su abuelo. Y Patricia, quien antes me veía como una interferencia en su vida perfecta, ahora me ve como el patriarca de la familia que siempre debí ser. 3 días después de esa Navidad, recibí un sobre que alguien había deslizado por debajo de mi puerta. Adentro había una carta escrita a mano por Patricia. Roberto, quiero pedirte perdón por todos estos años en los que te traté como un extraño en lugar de como el padre de mi esposo. Quiero agradecerte por no rendirte con Carlos, por enseñarnos lo que significa ser una familia de verdad, y por darme la oportunidad de conocer al hombre maravilloso que eres. Los niños no paran de hablar de lo mucho que se divirtieron en tu casa, y Carlos no ha parado de sonreír desde esa noche. Gracias por salvarnos,
incluso cuando nosotros no sabíamos que necesitábamos ser salvados. Con cariño, Patricia. Esa carta la tengo ahora enmarcada en mi escritorio, al lado de una foto de Elena y yo en nuestra primera Navidad como casados. Hay una lección en todo esto que quiero compartir con ustedes. El amor incondicional no significa aceptar cualquier trato. La generosidad no significa permitir que te den por sentado. Y ser un buen padre no significa decir sí a todo lo que tus hijos quieren. A veces, las mejores lecciones que podemos enseñar requieren decisiones difíciles. A veces, el amor más profundo se demuestra poniendo límites. Y a veces, para salvar una relación, primero tienes que estar dispuesto a romperla. Mi hijo me dijo una vez, no eres bienvenido en Navidad. Yo respondí cancelando el pago de su casa. No por venganza, sino por amor. Por amor a mí mismo, por amor a él, y por amor a lo que nuestra relación podía volver a ser si ambos estábamos dispuestos a trabajar por ella. Y funcionó. Porque al final, las personas solo valoran lo que pueden perder. Y mi hijo necesitaba aprender que podía perderme, no solo financieramente, sino emocionalmente también. Ahora, cada Navidad es una celebración de verdad. No solo de la fecha, sino de la familia que decidimos ser cada día. Una familia que se elige mutuamente, que se respeta mutuamente y que se ama no por obligación, sino por decisión. Y eso, después de todo, es lo que Elena siempre quiso que fuéramos. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí a mi hijo por un momento para recuperarlo para siempre. La historia de cómo una Navidad solitaria se convirtió en el catalizador para las Navidades más felices de mi vida. A veces, las mejores historias empiezan con las peores Navidades. Y a veces, los finales más felices nacen de las decisiones más difíciles. Gracias por escuchar.